muchísimas gracias por este interesante cara a cara entre la cartera de Educación y de Finanzas. Nos quedamos con varias reflexiones todos, imagino. Quiero invitar, ahora van a subir varios al escenario, y quiero invitarlos para... Hay muchos profesionales y desde ayer se está hablando de este libro Gasto Inteligente en Educación que se presentó ayer aquí en el primer día de diálogo y que hay muchos expertos que hoy van a contarnos y compartirnos algunos de los hallazgos que pudieron encontrar en el proceso de escritura del libro y en el proceso del libro en general. Participan como panelistas, los voy a ir llamando y les pido si pueden ir ubicándose en el escenario. Noemí Isabel Solís Fuentes, jefa del Departamento de Programación Presupuestaria de Servicios de Educación, Cultura y Ambiente del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala. Bienvenida, Noemí. Martín Benavides, exministro de Educación de Perú y director del Instituto Internacional de Planeamiento de Educación de la UNESCO. Bienvenido, Martín, también. Tasia Cruz, profesora investigadora del Centro de Desarrollo en Gestión Pública y Políticas Educativas en Brasil. Bienvenida también, Tasia. Mariano Narodowski, profesor investigador de la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina. Bienvenido, Mariano. Gregory Elacqua, economista principal de la División de Educación del BID y especialista líder del libro Gasto Inteligente en Educación, que ayer tuvimos el agrado de escucharlo mientras presentaba el libro. Gregory. Bienvenido, Gregory, nuevamente. Modera Tamara Binacur, especialista de Educación del BID en Argentina. Bienvenida, Tamara. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que es un privilegio ver que finalmente se concretó este diálogo y poder compartir con todos ustedes también algunas reflexiones en relación con la publicación. Les recuerdo que está disponible el aparato para la traducción simultánea, particularmente en el caso de Tasia, que va a estar hablando en portugués. Y sin mucho más, contarles que les voy a estar haciendo algunas preguntas a los expositores y después vamos a abrir el espacio para que ustedes también tengan oportunidad de preguntar, así que en ese momento va a haber personas a los costados, solamente van a tener que levantar la mano el que quiera formular una pregunta y decir si es una pregunta general o particular. Así que sin mucho más, lo que quería era comenzar preguntándole a Gregory. Ayer se presentó esta publicación sobre gasto inteligente en educación que desarrolló el banco, y en ese sentido lo que quería era preguntarte qué quiere decir gasto inteligente, cuáles son las principales dimensiones para poder recuperar un poco el contenido principal del libro. Muchas gracias, un placer aquí estar en este panel muy distinguido. No quiero repetir mucho lo que decía Ferdinando, que resumió muy bien también el libro, pero solo para recordarnos, el gasto inteligente requiere alinearse 4 dimensiones. Movilización, distribución. Disculpa, gracias, Andrea. Movilización, distribución, ejecución y monitoreo. Y deben alinearse con 4 principios: adecuación, equidad, eficiencia y transparencia, ¿no? Y la lógica entre ellos es bien directa. En eso voy a terminar para escuchar el panel. Si tenemos recursos suficientes para calidad educacional universal, eso es movilizar, eso sería adecuación. Los recursos llegan a quienes más los necesitan, equidad. Los recursos llegan efectivamente a las aulas sin desperdicios, eso sería eficiencia. Y finalmente monitoreamos los datos abiertos y públicos, eso sería el principio de transparencia. Así que dejo esto para que escuchemos estos panelistas de lujo que tenemos acá. Gracias. Bueno, y ahora paso a Tasia. Ayer
mencionaban el caso de Brasil con casi 4 décadas de políticas educativas orientadas a asegurar financiamiento, producir información confiable, que de algún modo evidencia esta continuidad en las políticas más allá de los ciclos de gobierno. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo fue que lo lograron? ¿Cómo pudieron poder garantizar esta continuidad? Bem, vou falar em português. Obrigada de novo pelo convite. É um prazer estar aqui nesse painel tão qualificado. Bem, acho que o Brasil ele fez, principalmente com o Fundeb, que é a principal política de financiamento da educação básica, ela colocou essas quatro dimensões dentro da política, né? Adequação, equidade, monitoramento, né, a questão da transparência e eficiência. Mas acho que o principal compromisso que o Brasil fez com o Fundeb foi colocar a adequação no centro do debate, adequação e equidade. Então, o Fundeb, ele começou lá em 98, depois, em 2008, começou como Fundef, depois se transformou como Fundeb, e teve um compromisso de redistribuição de recursos. E essa ideia de redistribuição de recursos foi muito importante para que a gente conseguisse chegar a uma maior equidade, né, em valor por aluno. Cada aluno no Brasil, independente de onde esteja, de qual região que esteja, tem um valor mínimo por aluno que é garantido. Isso é um compromisso particularmente difícil, acho que considerando até o painel anterior, porque alguns estados e municípios, entes federados, tiveram de perder recursos para que outros ganhassem. Mas não foi suficiente para gerar uma equidade em resultados. E aí é onde entra a questão da eficiência e uma equidade dentro dos entes federados. Então, acho que isso que foi o que é muito significativo nessa política de financiamento da educação básica no Brasil, que em 2021 começou e ainda está sendo implementado, mas entrou na Constituição, colocou a questão de equidade dentro dos entes para a redistribuição de recursos e, particularmente, a questão de atingir certos resultados educacionais para que esses recursos sejam transferidos da União para quem mais precisa, para os entes que mais precisam. E aí colocou a questão de equidade, vou finalizar aqui para não tomar muito tempo, mas colocou a questão de equidade socioeconômica, porque a gente sabe a importância do contexto socioeconômico para que os resultados educacionais sejam atingidos, a questão de equidade racial, então, os municípios que conseguirem reduzir desigualdades raciais recebem uma complementação adicional da União, e também o atingimento de algumas dimensões que o município, o Estado precisa cumprir, como, por exemplo, uma proporção mínima de alunos que participem das provas padronizadas para conseguir receber esses recursos. Então, alinha também com a qualidade dos dados que vão ser gerados a partir... Então, tem um incentivo, né, dentro do financiamento para a melhoria dos dados que vão, então, fomentar esses recursos e políticas para a melhoria da equidade dentro do Estado. Então, foi um compromisso nacional que juntou diferentes espectros políticos para que colocasse a adequação e também a equidade dentro do debate educacional y do financiamiento que agora está na Constituição. Muchas gracias. Es interesante ver cómo algunas de las cuestiones que vos traes no solamente son elementos que están presentes como recomendaciones en el libro, sino que aparecieron a lo largo de la jornada mencionadas como estrategias posibles, ¿no?, adoptadas por algunos países, como es el caso de Brasil. Bueno, Mariano, gracias por estar, que no te había saludado. En el día de ayer y hoy un poquito también se hablaba de cómo hay gastos en educación que ya tienen nombre y apellido de antemano, digamos, que ya se sabe que son necesarios para poder mantener funcionando el sistema educativo. Y en ese sentido se mencionaba también el gran porcentaje destinado a salarios. En algunos casos se hablaba de 90%, 5% en general se destina a mantenimiento y queda muy poquito margen
para poder destinar recursos a la innovación o al desarrollo de nuevas políticas educativas. Y en ese sentido, la pregunta tiene que ver con cómo te parece que sería posible movilizar más recursos o hacer un uso más estratégico de los recursos que hay disponibles. Bueno, muchas gracias. El libro es un librazo, ya se lo dije a Gregory la semana pasada, porque es un libro, lo digo como profesor universitario, como académico, acostumbrado a leer documentos de organismos de cooperación, aburridos, digamos, demasiado neutrales, demasiado moderados, demasiado ecuánimes. Esto es un libro que es todo eso, pero muy preciso, con propuestas concretas, y desde el punto de vista de la educación comparada es un libro serio, que puede ser enseñado en una universidad, y además hace un enorme esfuerzo conceptual para comparar a Barbados con Brasil. Eso es muy difícil y yo creo que lo logra. Yo creo que quisiera contestar tu pregunta, tengo 5 minutos nada más, enfocándome en Argentina y en el libro. Argentina en el libro es mencionada 59 veces. Control F, no ChatGPT. De las 59 veces que aparece, 6 en forma descriptiva, neutral, 4 por la positiva, aunque una yo creo que no corresponde y lo quiero plantear en función de tu pregunta, y 49 negativas. O sea, el 83% de las menciones sobre Argentina son negativas, y lo que es peor, o lo que es mejor, qué sé yo, en la sección de recomendaciones que hay al final se recuperan casos de muchos países, bueno, Brasil, Chile, bueno, de muchos otros países. Argentina se la menciona 0. Lo positivo que yo creo que habría que reformular, voy a citar textual, el libro dice: Argentina, Brasil, Ecuador y Perú también se observan avances hacia sistemas de reclutamiento de docentes más transparentes y objetivos. Yo quisiera proponer una forma diferente, esto es obvio, ¿no? Pero quisiera proponer una forma diferente de analizar este fenómeno. A partir de una investigación que hicimos con Tamara Binacur y Silvina Alegre, no sé si está, y que financió el BID, además, hace como 10 años, y lo que vimos es que el sistema de designación de reclutamiento de docentes es meritocrático y es transparente en la Argentina, y creo que en muchos otros países de América Latina también. El problema, es más, tiene un nivel de transparencia que si metes el dedo ahí, todo el mundo se da cuenta y todo el mundo lo va a objetar. Es muy transparente, es muy ecuánime, y es un sistema de mérito. Lo que pasa es, claro, es un mérito medido de una manera que uno no está de acuerdo. Entonces, eso es muy importante. Incluso hay un ranking, o sea, tiene las dos palabras malditas, ranking y mérito, que no se mencionan, pero que efectivamente forman parte. Eso tiene enormes consecuencias desde el punto de vista del gasto, porque nos implicaría reenfocar de qué es meritocracia, qué es transparencia, y me parece que, por lo menos bueno, Richie Cuenca, con el que nos juntamos hoy a la tarde, llama reformas de primera y segunda generación, y una reforma de segunda generación no es hacer meritocrático, sino es cambiar la lógica de la meritocracia que hoy obviamente existe. Y otro caso positivo anecdótico, ¿no?, que menciona es el caso de Malargüe, en Mendoza. Para los que no conocen, Malargüe es un pueblito de 20.000 habitantes, cordillerano, muy lindo, lleno de nieve. Bueno, lo tuvimos que mandar a Gregory a Mendoza para que encuentre algo que sea positivo. Ahora, el argumento del libro, y ahí sí entro directamente en tu pregunta, el argumento del libro respecto a Argentina, y me parece perfecto, es que el aumento del gasto no implicó cambios relevantes. Yo diría, salvo en la matrícula de 4 años, ahí sí hubo un cambio relevante porque aumentó mucho. Pero sí hubo cambios de los que no nos gusta hablar. El primero es que no solamente que desde el punto de vista de los resultados hubo estancamiento, sino que incluso hubo caída. O sea, ya no es decir el aumento del gasto no necesariamente implica mejora, sino el aumento del gasto incluso
podría relacionarse con la caída. Yo creo que no, la teoría nos dice que no, pero no es menor, porque si hubiera habido un aumento hubiéramos justificado, o alguien podría haberlo justificado desde el punto de vista del aumento del gasto. Este no sería el caso. Y el otro, buena parte de esa plata se fue en un aumento del 18% en la relación docente-alumno. O sea, hay menos alumnos y hay más docentes. Esto también tiene que ver con un cambio demográfico que quiero mencionar al final para la segunda vuelta. Problemas. El que señala el libro me parece muy bien y quiero completarlo. Primero, los fondos federales sin condicionamientos o con condicionamientos políticos. Eso hasta este gobierno era la regla, incluso, bueno, no importa, no tengo tiempo. Y este gobierno está empezando a cambiar esa lógica. Es muy difícil cambiarla porque, como dijo el ministro, no hay plata, como dijo el presidente, no hay plata. O sea que hacer esos cambios de mayores condicionamientos con menos dinero, obviamente, genera una tensión importante. La otra es que el federalismo fiscal argentino, que es muy distinto al brasileño, nosotros lo hemos estudiado mucho, muy distinto al mexicano. Lo más parecido es Brasil, y Brasil lo resolvió de una manera mucho más virtuosa. Dice el libro, así el desafío de la Argentina es reformar las estructuras, se me chispoteó, perdón, que gobiernan el uso de los recursos educativos. Eso requerirá actualizar la fórmula de coparticipación para incentivar la movilización de recursos, fortalecer la autonomía provincial en la ejecución y desarrollar sistemas de monitoreo, etcétera. El problema es que en nuestro país, para los que no lo saben, la coparticipación federal de impuestos, o sea, cómo los impuestos que cobra el gobierno nacional van a las provincias, tiene rango constitucional. Y para cambiarlo hace falta el acuerdo, según la Constitución, de todos y cada uno de los gobernadores de las 24 provincias, con lo cual es imposible, es literalmente imposible. Por lo cual hay que buscar mecanismos por otro lado, porque por ahí no se puede, vayamos por otro lado. Y ahí hay una respuesta. El único intento, hubo dos intentos, pero el intento más importante que se hizo para bypassear ese problema fue la Ley de Financiamiento Educativo, que se sancionó en el año 2005 y se refrendó en el año 2006. Salvo Juan Liach, Alejandro Morduchowicz, que fue funcionario del BID, y este servidor, fuimos los únicos que dijimos no lo va a bypassear, porque es un diseño institucional que reproduce la lógica de la coparticipación. Entonces no hay manera de que eso lo supere. Entonces ya probamos con eso, hay que probar si es que el Estado Nacional va a seguir financiando escuelas, educación provincial, porque la Constitución no obliga, dice que la Constitución argentina dice, es como la normativa norteamericana, nosotros la copiamos de ahí, que las provincias tienen que gobernar y financiar su educación. En ningún lugar de la Constitución dice que el gobierno nacional tiene que ayudar a las provincias. Hay una ley que sí lo dice. Ya voy terminando. El problema es que la respuesta política que se da frente a esto, y hay un relato de un exministro, que yo supongo que sé quién es amigo, hoy no está, que dice que el problema es que esta estructura hace que la nación mande menos fondos a las provincias, la nación mande menos fondos para educación. Es cierto, lo que yo me pregunto es por qué las provincias nunca dicen nosotros no generamos más riqueza, nosotros no hacemos el ajuste en el gasto público, nosotros no reducimos privilegios, nosotros no reducimos jubilaciones de privilegio. Es muy impresionante, pero toda la carga está puesta en el gobierno nacional. Y eso es algo que desde el punto de vista político es una cuestión, pero desde el punto de vista técnico tiene solución en las maneras que el gobierno federal debería o debe construir esa relación. Por último, un elemento que el secretario dijo antes, me sacó un poco el guión, pero es que el 70% de los recursos del gobierno nacional van a las universidades nacionales.
y los ministros de Hacienda están de acuerdo, de todos los, bueno, este no, pero de todos los gobiernos. No es un problema de la lógica del economista y del ministro de Economía. Es una lógica política que los economistas avalan. Después nos piden al sector educativo que consigamos resultados. Y está esta cuestión dramática que comentó Charlie, dramática de los gobernadores avalando al, comillas, lobby universitario, porque atraviesa en el Congreso todos los partidos políticos, de derecha a izquierda, todos tienen su lobby universitario, que votan a favor de, como dijo el secretario, de que vaya más plata a la universidad donde están los sectores sociales medios y altos de la población y no a sus provincias. Y repito, eso no es un problema de educación, del Ministerio de Educación, eso es un problema político, pero yo quiero decirlo muy claramente, los ministros de Hacienda no se oponen a eso. Hasta ahora, no, excepto este gobierno, ningún ministro de Hacienda, desde la democracia para acá, se opuso a ese esquema. Entonces, finalmente no es un problema económico, de accountability, de control de los resultados, sino que es un problema claramente mucho mayor. Por último, y tiro algo para la próxima, para después, el libro no menciona, no desarrolla la cuestión de la baja natalidad, que recién el ex ministro de Hacienda de Costa Rica sí lo mencionó. Y eso genera un desafío enorme para el gasto inteligente. Es otro escenario. En la Argentina ya es otro escenario. Es otro escenario. Y yo creo que hay una oportunidad, una propuesta de una oportunidad que me parece que me gustaría charlar a 2 minutos, si después tenemos tiempo. Spoiler, no es lo que piensan, porque el mundo pedagógico del que hablaba Charlie es siempre, vamos a tener más plata, entonces vamos a tener, en vez de gastos por, vamos a duplicar el gasto por alumno, porque vamos a tener la mitad de los alumnos, y no, eso no va a ocurrir, pero me parece que es un tema súper interesante para discutir desde la perspectiva del gasto inteligente. Perdón si me extendí 1 minuto. Gracias. Bueno, quedaron 1,5 millones de temas abiertos para el espacio de preguntas, si es que podemos extendernos un poquito más. Y ahora la pregunta va para Noemí. Ahí, Guatemala, como muchos otros países de la región, sabemos que las negociaciones presupuestarias anuales son decisivas para asegurar los recursos necesarios para educación. Sabemos que en el caso de Guatemala hay una meta nacional del 7% del PIB para el sector, pero que la realidad es desafiante. Y en ese sentido sabemos que esta meta, que sin duda es importante y necesaria, no es suficiente por sí misma, ¿no? Este incremento del que hablaba anteriormente Ferdinand. Entonces ahí la pregunta es, ¿cuál es el principal desafío que vos identificás que se presenta en el caso de Guatemala para poder cumplirla? Sí, en el caso de Guatemala, como dicen que si la historia no la conoce uno, la vuelve a repetir, ¿verdad? Nosotros en la ley de educación que fue creada en 1991, establece que un 35% de los recursos ordinarios del presupuesto general del Estado tienen que ir a caer a la educación. Resultó que no dice cuándo, no dice cómo, ni de dónde. Entonces prácticamente es una ley muerta porque nadie va a ejecutar ese mandato que establece la ley. Por otro lado, en 1996, cuando se llegó al término del conflicto armado interno que existía en Guatemala, también los acuerdos de paz, que fue un acuerdo internacional, estableció un 6% del PIB para que se destinara a educación. Es una tarea pendiente que tampoco se logró. Entonces, en conclusión, prácticamente esa decisión es una decisión política. No tiene que intervenir el ministro de Finanzas, puesto que la ley lo establece, un acuerdo internacional lo establece y nadie lo acata, ¿verdad? O sea, tal vez lo que sí ha hecho el Ministerio de Finanzas Públicas es ir asignando los recursos, priorizando los recursos a educación por el tema tan importante. Pero, como se planteó en esta sesión de reuniones y de experiencias de otros países,
que establecían que también no solo es el Ministerio de Educación el que tiene que contribuir para que la educación de un país salga adelante. En el caso de Guatemala, Guatemala tristemente cuenta desde hace varios años ya con un 49% de nutrición infantil en niños menores de 5 años. Y por el otro lado, esto tiene un efecto directo en la educación inicial, ¿verdad? Porque un niño que a los 2 años no recibe los nutrientes que necesita para hacer las interconexiones neurocerebrales para poder contar con el desarrollo de adulto y poder tener capacidad para aprender con facilidad y tener un desarrollo adulto normal, ya tiene una gran desventaja. Entonces, nosotros nos enfrentamos a un problema serio, ¿verdad? Máxime que con anterioridad, hace como 8 años, por decisión de una viceministra del Ministerio de Educación, había un programa de educación inicial que aglutinaba alrededor de 38 millones de quetzales. Y ella dijo que como ese programa no estaba considerado dentro de lo que era la educación formal y certificable, que no debería de existir, y quitó el programa. Entonces, hasta hace como unos 6 años, volvieron a considerar la creación del programa presupuestario, de asignarle recursos y a encontrar el nexo con la Secretaría de la Niñez, y volvieron a trasladarle recursos para volver a inyectar nuevas actividades para el programa de educación inicial. Entonces, realmente en Guatemala a veces las decisiones son políticas, y entonces el desafío que tiene el Ministerio de Finanzas Públicas para contribuir con la educación es bien difícil, ¿verdad? Porque no obstante que se ha hecho una priorización y del 2015 para el 2025 se ha duplicado el presupuesto, se ha hecho el esfuerzo de duplicar el presupuesto, se ha financiado la educación primaria, tenemos brechas que cumplir con la educación básica y diversificada. Sí se ha tenido la conciencia plena de que tenemos que avanzar apoyando la educación inicial y la educación primaria como primer peldaño para el desarrollo del país, ¿verdad? Por otro lado, tenemos también en las discusiones que han habido, yo considero que tal vez no solo es la lectura del libro, sino la aplicación de las propuestas y de las experiencias que otros países nos han compartido. En el caso de Guatemala, la nómina es igual que a otros países, el punto en el cual se ejecuta la mayor parte del presupuesto, ¿verdad? Lo que nos compartieron de la planilla óptima, considero que es una buena opción de tener una forma de ver las cosas de distinta manera, porque el clientelismo y muchos otros aspectos que intervienen en la contratación del personal en educación, y también el sindicato de trabajadores que tiene una gran presión, incluso con los presidentes, porque se reúne el presidente del sindicato y el presidente que va a quedar para ver qué política de incremento van a tener los maestros, ¿verdad? Entonces, no existe una participación en la cual la población pueda tener un punto de inflexión y decir, no, ellos están mal, los maestros están mal, no llenan los requisitos, mantienen huelgas. Y ahorita, con lo que estaba escuchando, en relación a que existen países que ya están pensando, como Costa Rica, pensando ya que se van a jubilar a los maestros, y ver cómo pedirle a las universidades que mejoren los currículos, que establezcan prioridades para que estos nuevos cuerpos de profesionales que egresen de las universidades puedan tener opción a formar parte del Ministerio de Educación y mejorar la educación. Nosotros ya perdimos la tarea, porque este año se están jubilando la mayor parte del porcentaje de docentes que ya eran antiguos, y no estamos preparados a nivel universitario para ello.
Por otro lado, Finanzas también ha apoyado un programa de capacitación docente en la universidad, pero los docentes no aplican los conocimientos en las aulas. Se les ha dado técnico, opción a licenciatura, incluso doctorado, se les paga por parte del Ministerio de Educación. Se transformó ya que ya no fuera a nivel medio la contratación de maestros, sino que fueran a la universidad, se les paga la matrícula, pero también el tiempo que transcurre desde el inicio de la educación a la finalización es un tiempo mediano plazo que también cuesta que estas personas lleguen a formar parte de las filas de los docentes. O sea que la educación en Guatemala tiene muchos problemas, pero yo realmente me voy esperanzada en las posibilidades, en cómo tener nuevas formas de ver un mismo problema y posibles soluciones, ¿verdad? Entonces, muy agradecida, el libro es excelente, leí más que todos los casos que hacen comparación de ejemplos donde se ha tenido éxito. Nuestra materia en cuanto a monitoreo está bien complicada porque a raíz de que se dio lo del reconocimiento de los pueblos indígenas, entonces se estuvo trabajando en la posibilidad de que los recursos fueran a parar a cada una de las comunidades. Entonces, en la forma de ejecución se desconcentró y se trasladó a las unidades ejecutoras que conforman cada uno de los departamentos del país, y de esa manera, de conformidad con la matrícula que tienen considerada, así se distribuye el programa de alimentación escolar para que los padres de familia elaboren el proceso de la alimentación de los chicos de cada una de las escuelas. Nos falta todavía trabajar el monitoreo de eso, de la aplicación de los menús y todo eso, falta trabajarlo. Y ahí, también, perdón, Noemí, que te interrumpo. La verdad es que, bueno, un poco lo que vos planteás es que hay muchos de los desafíos que identificás para el sistema educativo que son compartidos. Y en ese sentido, la verdad es que me parece muy valioso esto que vos traes, del modo en que este intercambio que se fue dando a lo largo de este día y medio permite también volver cada uno a su sistema educativo con ideas nuevas y con un poco más de confianza de que hay algunos otros sistemas educativos que quizás le encontraron la vuelta o le encontraron alguna alternativa, o por lo pronto ver que hay alguien que pudo, ¿no? Que le salió algunas de las estrategias que aparecen sistematizadas en el libro y otras que fueron producto del intercambio que se empezó a dar desde ayer. Y ahí, por eso, digamos, me parece que me dabas el pie perfecto como para poder hacerle la pregunta a Martín, que tiene que ver, gracias, que tiene que ver justamente con el trabajo que se hizo desde IPE, UNESCO, que también recupera algunas de las ideas que están plasmadas en el libro, en el sentido de que no es suficiente invertir más, sino que es clave poder alinear mejor la planificación, la ejecución y el monitoreo de recursos para poder lograr mayores impactos en aprendizaje y en equidad. Y en ese sentido lo que quería era poder preguntarte cuáles te parece que son las lecciones claves para los países de América Latina y el Caribe para poder avanzar en esta agenda de movilizar más recursos, de poder mejorar la asignación, ejecución y monitoreo con más impacto en el aprendizaje y en la equidad. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este evento. Quiero empezar diciendo que he podido leer el libro y he encontrado que el libro es una muy buena contribución para el momento en el que están nuestros países en América Latina y el Caribe, donde se están pensando reformas. Y para pensar reformas, aquellos que hemos estado de una u otra manera cerca de las reformas, el instrumento presupuestal es fundamental, ¿no? Y una de las cosas importantes de este libro es que te presenta la discusión presupuestal en toda su complejidad, ¿no? Como un problema efectivamente técnico, porque hay muchos elementos técnicos, pero también en toda su dimensión política, ¿no? Porque la discusión sobre la distribución, principalmente las reglas de asignación, son sin duda o tienen también un componente político. Entonces el libro creo que presenta de manera muy clara esa complejidad,
para ayudar a los países a enfrentar estas discusiones en cada uno de sus contextos, pensando en cómo estas 4 dimensiones que propone el libro se adaptan mejor a los contextos de cada país, ¿no? Y un elemento también que me parece sustantivo del libro es que presenta la variabilidad de los casos, ¿no? O sea, no está proponiendo una sola medida a la cual se tienen que ajustar todos, sino creo que respeta mucho los distintos contextos y los impactos sean positivos o negativos de cada uno de ellos. Creo que eso es una buena lección a nivel de la cooperación internacional y su relación con los países. En relación a la pregunta, yo quisiera decir, digamos que hay 3 elementos fundamentales que se alinean con el libro y se alinean también con las cosas que hemos venido investigando o que hemos venido experimentando en nuestro trabajo del IPE UNESCO para que los presupuestos logren ser más efectivos y también más sostenibles, ¿no? El primero es el alineamiento con las reformas, ¿no? En aquellos países donde la discusión presupuestal no está alineada a un esfuerzo nacional por reformar alguna situación del sistema educativo, ese resultado de esa inversión presupuestal no se va a tener no va a tener impactos positivos, ¿no? ¿Qué cosa significa alinearse con una reforma? Para nosotros, y esa es una visión clara del instituto, tiene que ver con la discusión de planes, ¿no? Que los presupuestos estén alineados a los planes sectoriales. Y un plan sectorial tiene un componente importante o 2 componentes sustantivos. Primero, la definición de las prioridades, que es clara en esta discusión presupuestal, ¿no? Se ha discutido en la primera mesa lo importante que es definir prioridades, pero al mismo tiempo también los acuerdos sobre esas prioridades, ¿no? De manera tal que la sociedad logre movilizarse en relación a alguna finalidad plasmada en ese presupuesto. Esa es la mejor protección que la evidencia nos muestra para evitar las capturas que suelen ocurrir en relación a los presupuestos. Cuando hay una sociedad movilizada, cuando hay no hablo, digamos, de un acuerdo nacional, pero digamos, algún nivel de convencimiento sobre la importancia de alguna reforma, ¿no? Ese es el mejor antídoto frente a la captura presupuestal. Y eso es lo que ha permitido, esto que mencionaba Mariano, que en algunos países se den estas reformas que han logrado sostenerse en el tiempo. Entonces, el primer elemento es el alineamiento con reformas, entendido esto en su relación con los planes, la definición de prioridades y también los acuerdos sociales. El segundo elemento es estar muy directamente relacionado con el fortalecimiento institucional, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con las capacidades, ¿no? Las capacidades de los países. En aquellos contextos donde hay capacidades, no solamente para la gestión, que es un componente importante en lo que ha mostrado el libro, sino también para sostener las políticas a lo largo del tiempo, ¿no? Porque acá hay que conectar los esfuerzos de corto plazo, de mediano plazo y largo plazo, y para eso, sin duda, tener equipos técnicos con capacidades, sea en uno u otro sector, pero que sostengan a lo largo del tiempo y se conviertan como en aquellos servidores civiles que van a continuar en la tarea a pesar que los gobiernos van a cambiar, es un elemento sustantivo también para que el presupuesto sea efectivamente efectivo, ¿no? Y el tercer componente importante es el liderazgo. Acá hay mucho liderazgo que se necesita, liderazgo para proteger los resultados, ¿no? Que se han definido como prioridades, proteger en el sentido de evitar que sean capturados, liderazgos nacionales, subnacionales, pero al mismo tiempo también para que quede claro que hay que proteger el sentido de esos resultados, ¿no? A veces los indicadores
digamos, uno puede lograr una meta sin que el resultado sea efectivamente vinculado con lo que se quería lograr, ¿no? Sino simplemente es el resultado de un indicador, ¿no? Y de esas cosas podemos tener ejemplos, ¿no? Pero cuando uno piensa en que el presupuesto debe estar orientado a un resultado, es muy importante que el liderazgo logre establecer cuáles son los procesos que efectivamente van a llevar a esos resultados que se proponen como importantes para un país, ¿no? Entonces, mucho liderazgo para orientar las diferentes actividades hacia esos resultados, conectar adecuadamente determinados procesos con aquellas cosas que se quieren lograr, y eso ha sido mostrado también como un elemento sustantivo para que estos presupuestos sean efectivos, ¿no? Entonces, alineamiento con reformas, fortalecimiento institucional y mucho liderazgo. Muchas gracias. Y ahora sí, una última pregunta para todos, que tiene que ver con algo que vos mencionabas recién. Vos recién entonces mencionabas estos 3 componentes. La pregunta ahí es, ¿qué les faltaría a los países de América Latina y el Caribe para poder avanzar a lo que mencionaban como gasto verdaderamente inteligente, ¿no? Ahí no sé quién quiere arrancar. Vou voltar para o português. Bem, eu acho que na minha fala anterior pareceu talvez que o Brasil não teve desafios para conseguir chegar no Fundeb, que eu acho que é uma política exemplar de financiamento da educação. Mas certamente a gente teve e continua tendo muitos desafios, eu acho que para chegar na resposta. E, por exemplo, a gente tem uma proporção do PIB que deve ser gasto em educação que a gente não atinge. Também é uma política que a gente não consegue cumprir. Está na lei, mas a gente não cumpre. A gente também tem, por exemplo, um custo mínimo por aluno que precisa ser gasto a partir dos insumos mínimos que deveriam estar nas escolas, mas também essa é uma discussão que a gente não consegue chegar num consenso enquanto nem mesmo dentro do Ministério da Educação, de quais são esses insumos mínimos que toda escola deveria ter, e, portanto, é uma lei morta também, que não gera nenhum efeito de fato. O Fundeb, eu entendo que foi tão... está tendo tanto sucesso porque aloca recursos específicos para a educação, faz essa redistribuição e acho que conseguimos chegar agora numa discussão de redistribuição dentro das redes, né, para melhoria de resultados educacionais dentro das redes, a partir das avaliações dos dados ao longo dos anos, mostrando os efeitos positivos do Fundeb, tanto para reduzir desigualdade, mas para melhoria de resultados mesmo, melhoria da alocação de professores, o número de alunos, de matrículas, as diferentes etapas que aumentou, enfim, todos esses resultados e os dados que permitiram fazer simulações para o futuro, garantiu que a gente conseguisse um consenso para fazer uma lei agora que está na Constituição tão complexa, que tem tantos fatores diferentes. E eu acho que agora o desafio, a grande discussão, que está na parte da gestão, assim, a partir do Fundeb, que bem, os estados e municípios que não estão recebendo os recursos, porque parte dos recursos que são vinculados a resultado e não estão recebendo os recursos porque não estão conseguindo reduzir a desigualdade, agora estão se preocupando o que eu tenho que fazer para reduzir desigualdade nos resultados. E essa discussão, eu entendo que é uma discussão que só está acontecendo por conta dessa vinculação por resultado e por redução das desigualdades nos resultados. E agora os estados e municípios estão pensando em políticas e está tendo essa troca com o Ministério da Educação para que políticas de equidade na educação, de fato, gerem resultados gerem redução nas desigualdades nos resultados. Eu acho que esse é o grande desafio hoje que o Brasil enfrenta, de quais são essas políticas que, de fato,
vão levar a melhoria nos resultados e melhoria e redução nas desigualdades nos resultados educacionais. Eu acho que isso a gente ainda está incipiente, né? E, enfim, nada na educação existe uma resposta única para que tipo de política que vai ter esse tipo de efeito, mas eu acho que essa é a discussão, é o grande desafio hoje que a gente está enfrentando. Si uno ve a los países de América Latina que tienen mejores resultados en educación, sea lo que quiera decir la palabra resultados, es discutible, pero admitiendo que estamos todos de acuerdo con eso, son países que tienen élites o élites políticas, empresariales, religiosas, universitarias, que funcionan como tales. Caso chileno, Pinochet puso vouchers en el 81, completamente regresivos. A partir de la democracia en el 90, al principio la derecha de la centro-derecha de la concertación, después la izquierda de la concertación, en el medio la derecha de Piñera, y ahora Boric, que se autodefine comunista. Todos conservaron un sistema, si nos gusta, no es otra cuestión, pero y que a Chile le dan muy buenos resultados. Y yo estoy bastante de acuerdo además, pero con los vouchers, pero no importa. Y ahí hay una élite. Ahí hay una élite que tiene ciertos rasgos, que algunos podrán gustarnos más, otros menos, pero hay una élite política, una élite empresarial, productiva, religiosa, muy importante, etc. Lo mismo Brasil, el Fundevi, la ley de directrices y bases, es Fernando Henrique, centro izquierda, centro derecha, qué sé yo, Fernando Henrique, no hablando de liderazgo, uno de los, o él, o uno de los intelectuales más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Pero bueno, después de Fernando Henrique, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Bolsonaro, nada, bueno, mucho no se metió, y ahora Lula 3. Pero ahí hay la burguesía paulista, el empresariado paulista, la CUCHI, la central sindical, que tiene sus tensiones, pero que de alguna manera participa, el sector agropecuario incipiente en Brasil, Itamaraty con su... Bueno, entonces, mi respuesta, por ahí es un poco abstracta, pero liderazgo, que vos señalabas y yo comparto absolutamente, bueno, el liderazgo también tiene que ver con desde dónde se promueve ese liderazgo. En América Latina todas las reformas fueron de arriba para abajo, todas. En algunos países eso está empantanado, ya no hay reforma de arriba para abajo o no funciona del todo bien. Yo estoy de acuerdo con lo que vos proponés, tal vez una movilización de abajo para arriba, acompañando a los sectores más dinámicos de la élite, porque los hay. No es que no les interese la educación a los miembros de la élite, no hay masa crítica, no hay masa crítica. Y yo entiendo que los países en los que les va mejor es porque esa masa crítica, con todos sus problemas, sus contradicciones, somos América Latina, ¿no? No estamos hablando de la Unión Europea, no estamos en Suecia. Entonces, yo creo que ahí hay un punto para tener en cuenta, que probablemente desde los lugares que ocupamos nosotros sea poco lo que podamos hacer, pero sí que en algún punto podemos influir para contribuir a que esa masa crítica tienda a estallar. Sí, quizás para complementar lo que señalaba Mariano, yo quiero hacer énfasis también en la importancia que tiene para algunos países, porque acá hay mucha heterogeneidad, el haber contado con gestores públicos comprometidos a nivel intermedio de los ministerios, ¿no? Entonces, no solamente élites que movilizaban efectivamente, sino tener equipos claramente comprometidos con una finalidad de reforma. Y ahí quiero mencionar el caso peruano, ¿no? Donde tuve la suerte de acompañar un proceso de reforma, y
Y una de las cosas que facilitó, entre comillas, ¿no? Porque, digamos, para complejidades el Perú, ¿no? Pero una de las cosas que facilitó fue la existencia de equipos multidisciplinarios, ¿no? Que permitían destrabar rápidamente lo que se bloqueaba o políticamente o técnicamente en estas tuberías de los ministerios, ¿no? Y una característica importante que me parece que puede ser una lección quizás para otros países también, era que, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, los que trabajaban en el Ministerio de Educación no eran únicamente pedagogos, ¿no? Sino habían muchos economistas trabajando en el sector. Entonces ya había un diálogo al interior del ministerio entre economistas y no economistas para fortalecer las demandas que se iban a dar al Ministerio de Economía, ¿no? Y en el Ministerio de Economía habían no solamente economistas, sino también habían educadores trabajando y que por lo tanto entendían claramente aquello que venía del Ministerio de Educación, ¿no? Eso permitió una comunicación muy importante entre educación y economía, que movilizó mucho el presupuesto hacia el logro de resultados identificables en un periodo de tiempo, ¿no? Entonces creo que esta idea de equipos, liderazgo, gestores públicos en los sectores, ¿no? Que vayan más allá de las diferencias disciplinarias, me parece que ayudó mucho al logro de ciertos resultados, ¿no? Gracias, Noemí. Yo creo que estoy en consonancia con lo que dice el compañero, la planificación, qué es lo que queremos realmente, el compromiso de las instituciones del logro de los resultados y también el acompañamiento técnico que permita facilitar el logro de ese resultado. Creo que esa es una buena fórmula para lograr el objetivo. Gracias, Greg. No sé si quieres decir algo. No hay tiempo para preguntas del público. Bueno, muchas gracias. Fue fascinante. Creo que Mariano, todos colocaron temas muy importantes. Un tema que colocaste tú, Mariano, que no discutimos en el diálogo, pero para que vayamos pensando, es el rol de las universidades, porque nosotros enfocamos mucho aquí en el sector escolar, cómo movilizar, distribuir, ejecutar y monitorear los recursos escolares. Pero escuchamos en varios países, incluyendo en Guatemala, que a veces un porcentaje del presupuesto va directo a las universidades. Y también tiene un impacto, como tú bien dijiste, bien político, diferente que el sector escolar, pero muy relevante en este tema. Lo que escuchamos en Guatemala es que creo que la Universidad de San Marcos, ¿no? ¿Cómo se llama? San Carlos. San Marcos es Perú. San Carlos tiene creo que 5%, y el sector educativo decía, bueno, nosotros no tenemos nada asegurado, ellos tienen 5 y nosotros tenemos nada, y tenemos que todos los años tratar de movilizar los recursos. Entonces yo creo que eso es importante. También, solo como para reflexión, escuché también al exministro de Hacienda de Costa Rica ayer como un poco crítica a las metas. Me parece interesante esta discusión de las metas, pero mi pregunta es, ¿cuál sería la contrafactual sin las metas? O sea, movilizaríamos igual la misma cantidad de recursos, igual las metas, como aprendimos ayer, la meta sirvió para movilizar la ciudadanía en la República Dominicana. Es cierto, como usted dijo y otros dijeron, que no tenemos la meta y no se cumple, pero ¿cómo es mejor estar con o sin metas? Creo que dejo estas como para que lo vayamos reflexionando. Sí, ahí lamentablemente estamos un poquito pasados de tiempo, así que no vamos a poder hacer la ronda abierta de preguntas, pero sí queda abierto el espacio para que después podamos conversar informalmente durante el espacio de almuerzo. Y ya por último, y antes de agradecerles por la participación, me quedo con algo que vos mencionaste, Martín, vinculado con el liderazgo. Vos mencionabas esto de proteger el sentido de los resultados, y es algo que quizás no se abordó con tanta fuerza hasta el momento, que es cómo garantizar la sostenibilidad de los esfuerzos que se hagan
para hacer más eficiente el gasto. Entonces, simplemente para tenerlo en radar, digamos que no solamente hay que hacer el esfuerzo de implementar estas acciones de mejora en la eficiencia y más, sino además buscar la vuelta de cómo hacer que eso sea sostenible en el tiempo. Así que bueno, muchísimas gracias ahora sí por la participación y bueno, y continuamos. Mientras Tamara y todos los participantes de este interesante diálogo que se generó aquí en el escenario se sacan la foto, les cuento que tenemos una pequeña pausa de unos 10-15 minutos para tomar un café, para seguir conversando afuera en el Salón de los Escudos.